Bueno, me tocó exponer el diente 1.7, que es el incisivo lateral inferior. La cara labial es de forma trapezoide con base en incisal. Esta es una superficie aplanada, ligeramente convexa en cervical. De los surcos interlobulares, el que se localiza entre los lóbulos central y distal es ligeramente más señalado que el incisivo central inferior. A diferencia del central inferior, en incisal el ángulo formado con el perfil distal es obtuso y el mesial es recto. Los perfiles de la cara labial son incisal, cervical, mesial y distal. Vamos a empezar a explicar los perfiles. El perfil incisal es recién erupcionado. El diente presenta los mamelones en el borde incisal, desarrollándose más el mamelón central como una ligera cúspide a la mitad del trayecto de este perfil. Cuando ha sufrido desgaste por la masticación, se forman un bisel a expensas de la cara labial, que es aquí donde se sufre el desgaste por la masticación y a veces se forma recto. Seguimos con el perfil cervical, que es corto y curvo con radio hacia incisal, que es este de aquí. Y el perfil mesial, que es recto de incisal a cervical en todo su trayecto, que es este. Y el perfil distal es casi recto de incisal a cervical en todo su trayecto, que es de este lado. Bueno, seguimos con la cara lingual. Su forma es trapezoide con base en incisal. Es de menor tamaño que la cara labial por la convergencia de las caras proximales hacia el lingual. La superficie es homogéneamente convexa en el tercio cervical por la presencia del cíngulo o cuarto lóbulo de crecimiento. En el tercio medio e incisal presenta una leve concavidad en donde se localiza la fosa lingual delimitada por unas tenues crestas marginales en mesial y distal que se unen al cíngulo. Los ángulos punta del borde incisal, el distal obtuso y el mesial recto cierran la figura trapezoidal. Presenta 4 perfiles. Bueno, nos dice que presenta una forma triangular, que viene siendo esta, y con base en incisal y vértice en cervical. Tiene una superficie menor a la cara labial y homogénea, y es convexa en tercio cervical cíngulo, que viene siendo este. Y tiene una fosa lingual ligeramente cóncava en tercio medio e incisal, que es por aquí. Y tiene crestas marginales ligeramente marcadas. Bueno, continuando con los perfiles, el perfil incisal se observan los mamelones en una pieza recién erupcionada y sin desgaste, que es esta de acá. Presentando el mamelón central más desarrollado con una pequeña cúspide en el centro, con el desgaste masticatorio. Este perfil se hace recto. Normalmente el desgaste de hace a expensas de la cara labial sin afectar esta cara. Forma ángulo obtuso con el perfil distal y recto con el mesial, que viene siendo esto. El perfil cervical es corto y curvo con radio incisal, forma ángulos obtusos con los perfiles mesial y distal, que es este de acá. Nos dice también que el perfil distal presenta una ligera curvatura de cervical a incisal en forma de interrogación, que es esta de acá. Y el perfil distal presenta una ligera curvatura de cervical a incisal, que es esta.
Bueno, seguimos con la cara mesial, que es de forma triangular con base en cervical y vértice en incisal. La superficie es casi plana, presenta una depresión en el tercio cervical donde se alojará la papila gingival. En el tercio incisal se encuentra una convexidad levemente marcada para el área de contacto con el diente central inferior, nos dice que tiene una forma triangular con base en cervical, que es esta, y una vértice en incisal, que viene siendo esta. Superficie ligeramente plana, leve concavidad en el tercio cervical donde se aloja la papila gingival, que viene siendo esta. Y en el tercio incisal presenta una leve convexidad donde hace contacto proximal con su homónimo, que es el central inferior, que viene siendo esta de por acá. Bueno, ahora voy a explicar cada uno de sus perfiles, que el perfil incisal rodea al mamelón mesial del perfil incisal cuando está recién erupcionado. Cuando este se desgasta, el perfil es recto, formando un bisel a expensas de la cara labial, que viene siendo la puntita del diente, que es esta. Y también nos dice que el perfil cervical es corto y curvo con un radio hacia apical, formando ángulos agudos con los perfiles labial y lingual, que viene siendo este de por acá. También nos menciona el perfil labial, que es ligeramente curvo de cervical a incisal con radio hacia lingual, más marcado en el tercio cervical, que es este por acá. Y por último nos menciona el perfil lingual, que es curvo en el tercio cervical con radio hacia labial y en el tercio medio e incisal. Es una curva muy tenue con radio hacia lingual, formando una letra S alargada, que viene siendo este por acá. Bueno, siguiendo con la cara distal, nos dice que es de forma triangular, con base en cervical y vértice en incisal, un poco más pequeña que la cara mesial, levemente más convexa en incisal. La superficie presenta una depresión en el tercio cervical para alojar la papila gingival, y en el tercio incisal es más convexa en el área del contacto con el canino inferior. Se le estudian 4 perfiles, que viene siendo el incisal, cervical, labial y lingual. Bueno, aquí nos habla que tiene una forma triangular con base en cervical y una vértice en incisal, que es esta, casi plana en superficie. Tiene una leve concavidad en tercio cervical para alojar la papila gingival, que más o menos por aquí. Y tiene una leve convexidad en tercio incisal en el área de contacto con el lateral inferior, que viene siendo por acá. Y pues ahorita vamos a ver los perfiles. Bueno, en el perfil incisal dice que rodea el mamelón distal cuando el diente está recién erupcionado. Cuando sufre desgaste, el perfil es muy pequeño y recto, formando un bisel a expensas de la cara labial, que es más o menos en la aquí. También nos dice que el perfil cervical es corto y curvo con radio hacia apical, hace ángulos agudos en los perfiles labial y lingual, que es por aquí. También nos menciona el perfil labial, que es una curvatura muy tenue de cervical a incisal con radio hacia lingual. La curvatura es más marcada en el tercio cervical, que el perfil labial es este de por acá. Y por último, el perfil cervical nos dice, o lingual,
Nos dice que presenta una curvatura en el tercio cervical con radio hacia labial y en el tercio medio e incisal el perfil es ligeramente curvo con radio hacia lingual, formando una letra S alargada, que es esta de por acá. Este es el perfil cervical o lingual. Bueno, casi por último seguimos con el borde incisal, que es la dimensión mesiodistal del incisivo lateral. Es 0.5 milímetros mayor que el incisivo central. La pequeña eminencia que se forma a la mitad de este borde, que es esta, tiende a quedar más cerca del lado mesial que el distal. La inclinación del tercio distal del borde incisal hacia el lingual hace una diferencia más entre ambos dientes. La raíz es única y recta con 2 milímetros más de longitud que el central inferior. Su tercio apical se considera con mayor inclinación hacia distal. Puede existir casos. El surco es este y este. Por último tenemos la cámara pulpar, que tiene la misma forma que el exterior del diente. Presenta 3 cuernos pulpares, uno para el lóbulo mesial, otro para el central y por último el distal. El conducto radicular es muy angosto, mesiodistalmente más amplio. En sentido labiolingual, en ocasiones se puede encontrar 2 conductos radiculares, uno vestibular y otro lingual, que pueden estar unidos en un solo ápice, que pues son estos. Bueno, sigo con el segundo diente, que es el segundo molar superior. Empezamos con la cara vestibular, que tiene una forma de trapezoide con base en oclusal. Presenta una superficie convexa de cervical a oclusal. Es más marcada esa convexidad en el tercio cervical. Lo que caracteriza este diente: en el tercio medio y oclusal se encuentra un surco secundario llamado óculo subvestibular, que divide el tercio oclusal en 2 convexidades que corresponden a las cúspides vestibulares de este diente, siendo de mayor tamaño la mesial que la distal. Dice que en ocasiones se presenta una prominencia o tubérculo localizado en mesiovestibular de segundos y terceros molares superiores de la segunda dentición, llamado tubérculo paramolar de Volk, que viene siendo este. Bueno, empezamos con los perfiles, que el perfil oclusal marca el borde de las 2 cúspides vestibulares en forma de W, muy desproporcionada. El lado mesial es mayor, que es este. El perfil cervical es una curva con radio hacia oclusal que señala la terminación del esmalte. Forma ángulos obtusos con mesial y distal. Que viene siendo este por acá. El perfil mesial es una línea curva con radio hacia mesial, uno de los ángulos punta cervical y oclusal. El perfil distal tiene una línea curva con radio hacia mesial. Siguiendo con la cara lingual, en la forma fisonomía del segundo molar de 4 cúspides, la cara lingual tiene forma trapezoide irregular con base en oclusal, convexa en ambos sentidos. En esta superficie se presenta un surco que viene desde oclusal hasta el tercio medio de esta cara. Recibe el nombre de surco secundario oclusopalatino. Cuando la fisonomía de este molar es la triscúspide, la superficie de la cara lingual es convexa en ambos sentidos y tiene una forma pentagonal o circular. Nos dice que el perfil cervical tiene una línea curva con radio hacia oclusal,
que es este de por acá. Y también nos dice que el perfil oclusal tiene una línea curva que rodea las dos cúspides linguales en forma de W o de V cuando presenta solo una cúspide lingual, que es esto de por acá. También nos menciona que el perfil mesial es una línea curva con radio hacia distal, y el perfil distal es una curva con radio hacia mesial. Por último tenemos lo que es la cara mesial y distal, que tienen un gran parecido con el primer molar de forma cuadrilátera, alargadas de vestibular a lingual, presentan una superficie aplanada de convexidad más marcada en el tercio oclusal por encontrarse la zona de contacto. En el tercio cervical se puede apreciar una depresión donde se aloja la papila gingival, de menor dimensión cervioclusal que el primer molar, aunque en algunas ocasiones puede ser mayor, que es aquí, que viene siendo esta y esta. Del cuello, pues nos dice que el contorno cervical se considera poco festoneado, por lo tanto las escotaduras en las caras proximales son poco pronunciadas por ser una superficie más extendida. Es de forma romboide en un corte transversal, que es este por acá. Y la raíz presenta 3 cuerpos radiculares y un tronco radicular uniendo estos cuerpos, que es este. Por lo general, las 3 raíces son estrechas en sentido mesiodistal y un poco más gruesas vestibulolingualmente. El espacio entre las raíces es muy reducido. En ocasiones se presentan las raíces fusionadas, que pues son estas. Aquí se ve donde está muy reducido el espacio, y de este lado se ve donde están los 3 cuerpos radiculares, que son las 2 raíces, y el tronco radicular que está uniendo los cuerpos. Pues la cámara pulpar tiene un gran parecido con la cámara del primer molar, pero de dimensiones más pequeñas. La dimensión del techo al piso es mayor que en el primero. Los conductos radiculares son muy estrechos y curvos, lo que dificulta los tratamientos endodónticos. Si las raíces se encuentran fusionadas, los conductos radiculares son 3, que son de esta manera, que están como que son muy estrechos. Y pues eso dificulta los tratamientos endodónticos, más si están fusionadas los 3 conductos radiculares, que es este de en medio y estos 2. De igual manera acá.